Muchísimas gracias a todos por la exposición. Ahorita que mencionábamos un poquito el tema de esta afectación, digamos, que las criptomonedas dan a la economía, a uno de los speakers que yo más sigo, que se llama Andreas Antonopoulos, él habla mucho de Bitcoin, ¿verdad? Y de las criptomonedas en general, así como una especie, digamos que hubiera una reserva de agua, una represa, ¿verdad? Donde está todo el valor del dinero fiduciario actual, sale Bitcoin, digamos, ahí se mete en esa reserva hidroeléctrica y hace un huequito en la pared y empieza a salir agua, empieza a gotear agua, o sea, se empieza a fugar un poquito el valor del dinero que ya teníamos porque ahora estamos valorando otros activos. ¿Cómo ver eso, verdad? ¿Cómo entender eso? Y tal vez un poquito las implicaciones económicas. ¿Podría afectar esto el valor de reserva del dólar, digamos, que se tiene ahorita? ¿Podría empezar a hacer eso? Yo leí un papel muy interesante de un banco central en el Caribe que decía que, bueno, si bien es cierto, tal vez la característica de intercambio del Bitcoin todavía no está ahí, pero el valor de reserva sí lo está ahí, y podría ser que los bancos centrales experimenten teniendo alguna reserva en esto. ¿Sería eso algo posible? ¿Quién empieza? Ok. Bueno, en mi opinión, y también siguiendo un poco mucho de lo que muchos analistas han venido hablando, pienso que es algo todavía muy temprano para que instituciones como los bancos centrales y entes privados, digamos, cuyo objetivo es mantener un valor estable de su riqueza o su cartera, como lo estén acumulando, lo empiecen a hacer. Ahora, el tema con el Bitcoin es que como moneda o como activo financiero incipiente es algo hacia lo que va, y cada vez va, me parece, con más seguridad. A la hora que se están introduciendo ahora en el mercado financiero estadounidense la posibilidad de emitir, comprar y vender futuros de bitcoins, eso posiblemente llegue a darle un poco más de estabilidad al precio de la criptomoneda y digamos, en la función en que la criptomoneda tenga un uso distribuido cada vez mayor, y digamos, tal vez aquí también me remito un poco a lo que mencionaba Gerardo Corrales ahora, el hecho de que haya una concentración muy alta de bitcoins en pocas manos, tal vez va un poco en contra de esa estabilidad, digamos, de la misma del valor de la criptomoneda, en la medida en que más se distribuya, que haya más manos, que haya más personas y sobre todo más bienes o más aceptación de la criptomoneda como medio de pago para la compra de bienes finales, que es a final de cuentas para lo cual estamos hablando que sirve el dinero, para transferir el valor de un bien o servicio a la compra de otro bien o servicio. Entonces ahí tal vez sí podríamos hablar de que instituciones cada vez más, digamos, puedan ver el Bitcoin como una de las formas de invertir su capital. Sí, ¿aló? Esta pregunta me remite un poco al economista Frank Knight de la Universidad de Chicago, donde él tenía un libro que diferenciaba lo que es el riesgo, la incertidumbre. El riesgo es algo que usted puede medir, la incertidumbre no, ¿verdad? En el caso de la compra de una acción, por ejemplo, uno puede medir más o menos el riesgo, lo que uno conoce los fundamentales, ¿verdad? Uno puede ver cómo va creciendo su participación en el mercado, las innovaciones que va haciendo, etcétera. Yo, por ejemplo, también, si uno tiene una buena teoría económica, yo recuerdo que yo compré euros cuando estaba en 1.20 y luego vendí cuando llegó al pico a 1.56, simplemente usando teoría económica. La Reserva Federal de Estados Unidos seguía una política keynesiana, el Banco Central Europeo y el resto del mundo seguían políticas monetaristas, y entonces el resultado era inequívoco, una depreciación del dólar con respecto al resto de las monedas mundiales. Entonces, pero uno tenía un argumento,
un argumento. También cuando hubo el caso de los golpes de Estado en Ecuador, pues bueno, los cambios de poder, ¿verdad? Que creo que fue en el diciembre del 2001, que hubo 3 cambios de presidentes en un solo mes. Las reservas monetarias habían perdido, había habido una inflación del 90%, había habido además una devaluación de más del 500% en los últimos años, y las calificadoras de riesgo, todas, Standard & Poor's, todas le daban clasificación triple C, es decir, la calificación anterior a default. Ecuador había dolarizado, entonces dije, no, si dolarizó su economía, aquí se va, ya no va a haber, esta es una camisa de fuerza para el crecimiento del gasto público, se elimina el riesgo cambiario, se acaba con la inflación, al acabarse con la inflación, eso permite el cálculo económico, como bien dice Hayek, y voy a apostar comprando bonos de Ecuador, y me fue súper bien, ¿verdad? Entonces, si uno tiene cierto criterio, entonces uno puede valorar el riesgo. En el caso con Bitcoin, es que yo no veo una manera de poder medir el riesgo. Lo único que yo sé, es lo que les dije anteriormente, para mí hay una tendencia permanente al aumento del precio. Eso no quiere decir que vamos a seguir aumentando permanentemente. También puede haber mucha especulación, ¿verdad? Es decir, y eso es ahí es lo que yo no puedo medir. Yo no puedo medir cuánto de este crecimiento es real debido a que hay una oferta fija y un incremento en la demanda, y cuánto puede ser por otras razones. También, como comentaba anteriormente, hay una situación, por ejemplo, si en el caso de una acción, por ejemplo de Apple, si alguien empieza a vender y usted ve, no, es que los fundamentales dicen que no hay razón para que caiga el precio, entonces el mercado solito se corrige, empieza a ver, la gente aprovecha y compra ahí acciones y mantiene estable relativamente el precio. Con Bitcoin no se sabe, es decir, hay gente que puede vender sus 11 millones de Bitcoins o la cantidad que tenga, y no hay certeza de que haya gente que diga, no, voy a comprar porque el precio está muy bajo. Más bien eso podría generar una ola especulativa, no, voy a vender antes de que siga cayendo. En resumen, hay que diferenciar entre lo que es riesgo e incertidumbre. En el caso de Bitcoin, yo no tengo ese criterio para medir el riesgo, y desde ese punto de vista yo no lo usaría como reserva de valor. En mi criterio, para no quitarles mucho tiempo, yo veo muy difícil que los bancos centrales por el momento la utilicen como un activo de reserva. Nosotros en economía clasificamos a los seres humanos en 3 distintas categorías. Existen como el que está hablando, que es averso al riesgo, yo le tengo miedo al riesgo, ¿verdad? Existe la gente que es neutral al riesgo, y existe los que se excitan con el riesgo, los amantes del riesgo y que sienten orgasmos cada vez que el Bitcoin va subiendo. Y a propósito que están poniéndolo ahí, los invito a entrar a comunidad Bitcoin. Me recuerda a mis tiempos de back, yo recibía como 500 mensajes por día. Bueno, ya no estoy en back, pero me metí a la comunidad Bitcoin y me volvió a apasionar porque ahora tengo como 100 ahí mensajes, y hay información muy interesante que se intercambia. Los activos de reserva de los bancos centrales caen, en mi criterio, en la definición de aversos del riesgo, porque estás hablando de las reservas del país, y en consecuencia dice la normativa de inversión que tiene que ser en activos de primer orden, con una calificación de riesgo internacional, categoría A más hacia arriba. Y si arrancamos por ahí, todavía el Bitcoin ni siquiera tiene una calificación de riesgo internacional. Ahora bien, también hay un sustento de demanda de dinero. La teoría keynesiana dice que la gente, el ser humano, demanda dinero para sus transacciones cotidianas de compra-venta de bienes y servicios para motivos de precaución, porque si el día de mañana me aparece a mí un cáncer, yo quiero tener una reserva para por lo menos hacerme un chequeo con Watson, que es el superoperador de IBM, que le dice a uno, mira, estás listo, o ese cáncer tiene salvación, inteligencia artificial. Y también hay una porción de la demanda de dinero para especulación. Entonces depende de cada uno de ustedes. En mi caso, yo el nivel de riqueza que tengo no es similar al de ustedes, y entonces yo tengo mi dinero para precaución o para
las queridas de mis yernos, porque tengo solo hijas. Entonces me da miedo, ¿verdad?, perder, y yo siento que esa valoración, como decía José, no entiendo yo dónde está el fundamento para que en un solo año tenga ese brinco. Claro, dichosos los que tienen Bitcoin en buena hora, y la gran pregunta aquí es, ¿me quedo o me voy? ¿Me quedo o me voy? Y yo me siento como en una apuesta, sinceramente, como en esa ruleta rusa, y a mí no me gusta eso. A algunos les fascina, repito, les provoca orgasmos, y en buena hora para esos, pero yo creo que en algún momento, como todos los activos, los tulipanes en Holanda, que es el caso famoso, va a haber un momento de declinación o desinfle, no a cero, pero sí va a haber una corrección, un ajuste a algo más razonable. Okay. Muchas gracias.